A continuación, y para dar inicio también a la exposición del día de hoy, quisiera presentar a la docente, quien es Nicole Martínez Bizama, quien es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Es docente también de la Universidad Santo Tomás. Tiene especialidad en trastornos graves de la personalidad del Dialectical Behavior Therapy, DBT. También tiene una certificación acreditada por el Instituto Behavior Therapy y una certificación de Differential Diagnosis Between Personality Disorder and Affective Bipolar Disorder por Otto Kernberg. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Nicole para que inicie la exposición el día de hoy. Ya, bueno, primero que todo saludarlos a todas y todos los participantes que se encuentran el día de hoy compartiendo esta instancia de aprendizaje. Les voy a proceder a compartir la pantalla. Em, ya saben más o menos cuál va a ser la dinámica, ¿cierto? Idealmente es que podamos dejar las preguntas para el final. Yo voy a tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas que hayan. Entonces, recordamos que esto es un extracto de lo que vamos a ver en la clase de trastornos disociativos que inicia ahora en octubre. Por lo tanto, cualquier profundización la vamos a ver ahí y vamos a ver en mucho más detalle, ¿cierto? Algunos aspectos que vamos a mencionar acá, ¿ya? Así que quedan invitadísimos a esa instancia para poder resolver de forma incluso más... eh, quizás como más individual, ¿cierto? Algunas dudas y que de alguna manera hayan quedado pendientes a lo mejor desde el seminario. A ver, voy a compartirles pantalla. Se me había perdido la presentación, ahí está. Ya, el tema que nos convoca hoy en día, ¿cierto? Son los trastornos de identidad disociativa. Podemos distinguir, ¿cierto?, que existen diferentes experiencias disociativas y que también existe el trastorno propiamente tal como trastorno de identidad disociativo, como antes se le llamaba, ¿cierto?, el trastorno que es de personalidad múltiple, ¿sí? Antes se le conocía con ese nombre, pero hablamos de que efectivamente no existe, ¿cierto?, diferentes personalidades, sino que más bien hay una personalidad a la base que presenta diferentes identidades y estados difusos identitarios. Por lo tanto, no logra ser una identidad consolidada, sino más bien estados identitarios difusos. Hay una personalidad estructural a la base con estados identitarios difusos. Por lo tanto, no podemos decir que es un trastorno de personalidad múltiple porque no serían múltiples personalidades. A diferencia, ¿cierto?, de la experiencia disociativa, y ahí podemos encontrar varios cuadros, ¿cierto?, asociados a la disociación como experiencia principal, ¿sí? Entonces, ahí hay una distinción importante, porque a veces tienden a confundir la experiencia disociativa con un trastorno de identidad disociativo, por ejemplo, producto de la experiencia traumática, a veces también, ¿cierto?, decimos trastorno de personalidad cuando efectivamente, trastorno de personalidad múltiple, cuando efectivamente lo que pasa ahí a la base es que hay una personalidad con estado identitario disociativo. Así que es importante tener esa definición clara y esa distinción también. Para no confundirnos, porque muchas veces hay pacientes que pueden, ¿cierto?, reflejarnos experiencias disociativas y tú te asustas, ¿cierto? En el fondo dices, pero ¿cómo es que le pasa esto, ¿cierto? ¿Cómo esto de que de pronto se significa a sí mismo como dos o tres personalidades? Porque los pacientes te dicen, no, parece que yo tengo muchas personalidades, ¿cierto? Desde el sentido común. Te dicen, está ¿cierto? Juanita, no sé cuánto, está también esta otra que parece que es como la parte negativa, ¿cierto? Y usualmente están asociadas a polaridades o están asociadas, ¿cierto?, a, de alguna manera, distintos fragmentos de lo que sería la personalidad. Entonces, obviamente, te expresan o se expresan a sí mismos como diferentes identidades, pero si tú logras indagar, de alguna manera te das cuenta que eso no es una expresión identitaria, ¿cierto?, disociativa, y sino más bien tiene que ver con una forma de significarse a sí mismo que es más fragmentada, ¿cierto? Y que se asocia también harto a la identidad difusa, propiamente tal. Por ejemplo, en el trastorno límite hay pacientes que se pueden definir a sí mismos como que pareciera que tuvieran
diferentes personalidades, dicen ellos, ¿cierto? Entonces, diferentes estados identitarios, pero finalmente son estados transitorios y son producto probablemente de la emocionalidad, del estrés, ¿cierto? En donde hay una cierta pérdida del juicio de realidad frente al estrés, pero es reversible. Lo que pasa en los estados identitarios disociativos, en el trastorno, en el TID, ¿cierto? Que le vamos a decir así de ahora en adelante, en el TID lo que ocurre es que eso no es transitorio, eso es permanente a través del tiempo. Y tú notas las dificultades en esa permanencia. En cambio, el paciente TLP que pasa por estos estados disociativos, ya sea de despersonalización, desrealización, u otros estados, de alguna manera, ¿cierto? Vuelve siempre a la normalidad. Y el paciente logra tener conciencia de que en ese momento ocurrió, ¿cierto? Tal cosa, efectivamente no tiene claridad, pero sabe cómo se sentía o sintió la perturbación emocional, ¿cierto? Pero no hay una diferenciación o una pérdida de memoria, por ejemplo, completa o una pérdida de conexión que se mantenga a través del tiempo. Son estados más bien transitorios y son estados en donde el paciente logra volver a la normalidad. Ya, históricamente, ¿cierto? Podemos observar que de alguna manera lo primero que de lo que se habló, ¿cierto? Es de la relevancia que tiene el trauma en estos estados identitarios disociativos. Aunque principalmente al inicio de la investigación de los trastornos identitarios, ¿cierto? Se le hacía mucha relación con el abuso sexual. Y también se asociaba muchas veces a, ¿cierto? Lo que en ese entonces se diagnosticaba como histeria y que estaba también asociada a la represión sexual. Entonces, efectivamente, cuando ocurría un abuso sexual por parte del progenitor, se le asociaba un desarrollo en torno a los estados identitarios disociativos. Ahora, después con el tiempo, efectivamente, se logró, ¿cierto?, probar de que no era esa la única explicación para la aparición de trastornos identitarios disociativos y que además de no ser la única explicación, hay otras variables que influyen. A pesar, ¿cierto?, de que haya ocurrido un abuso sexual por el progenitor, ¿cierto?, podemos entender que no necesariamente el curso es de un TID, sino que más bien hay otros factores que se suman y que finalmente logran desarrollar lo que hoy día conocemos como TID. Ahora, al principio, en relación al trauma, ¿se asociaba a qué? Se asociaba a síntomas psicosomáticos o somatomorfos, usualmente síntomas, por ejemplo, como la pérdida de el funcionamiento, ¿cierto?, de alguna extremidad, de, por ejemplo, incluso la pérdida del habla, pacientes que no podían hablar o no recordaban cómo hablar. Luego de eso fue tomando otro curso y empezó, ¿cierto?, a ser como relacionado a la posesión demoníaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente hablaba, ¿cierto?, muchas veces de otra manera, hablaba en otra entonación de voz, el paciente decía ser otra persona y comenzó a asociarse a la posesión demoníaca, ¿sí? Entonces, finalmente se vio lo que en ese entonces sería como la posesión demoníaca, como una expresión más de estados identitarios disociativos, ¿sí? Sin embargo, obviamente sabemos que esto no está asociado a eso y que efectivamente no existen pruebas suficientes como para, de alguna manera, sustentar aquello que en ese entonces se observaba en relación a los pacientes que estaban tratados, ¿sí? Luego de eso comenzó a relacionarse con la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque se asociaban mucho los síntomas psicóticos positivos, como por ejemplo, cuando el paciente generaba estados muy agresivos o acelerados, ¿cierto? Estados que no eran el funcionamiento normal del paciente. Recordemos que los síntomas psicóticos positivos tienen que ver, en el fondo, con una conducta que se agrega, que no es la conducta, ¿cierto?, habitual del paciente.
Entonces también comienza a tener un curso de relación con la psicosis. Pero después, obviamente, esto más adelante toma una diferenciación. Porque efectivamente logran darse cuenta de que la psicosis y la esquizofrenia, así como también los trastornos identitarios, tienen, ¿cierto?, explicaciones respecto a los factores de desarrollo que son diferentes. Y la esquizofrenia no necesariamente está relacionada directamente al trauma. Por lo tanto, se hace esa separación y en lo que quedamos, ¿cierto? Efectivamente, es que lo que se llamaba como trastorno de personalidad múltiple se transforma a lo que sería el trastorno de identidad disociativa. Aquí pueden ver algunos de los cambios que ha hecho DSM, ¿cierto? Primero, DSM-2 asocia estos factores que yo les decía a la neurosis histérica de tipo disociativa. Entonces, si bien las alteraciones de la identidad han sido un criterio que se mantiene a lo largo, ¿cierto?, de la construcción descriptiva de DSM, el sonambulismo, ¿cierto?, y algunos otros aspectos asociados a lo que en ese entonces se conocía como neurosis histérica, se descartan, ¿sí? Luego de eso, en DSM-3 hablamos de trastorno de personalidad múltiple, y que agrupa una serie de trastornos disociativos. Entonces, el TID vendría siendo un tipo más ahora de trastorno disociativo, ¿sí? Está la categoría grande de trastornos disociativos y el TID vendría a ser uno más de los trastornos disociativos. En DSM-3 era diferente. El trastorno de personalidad múltiple agrupaba, ¿cierto?, 4 otros trastornos disociativos. Y obviamente se cambia esto, como yo les decía, porque no es que existan diferentes personalidades, sino que más bien existen distintas o diferentes identidades que de alguna manera no logran unificarse, son identidades difusas. Ya. Dentro de las descripciones, es cierto que podemos encontrar, en DSM-4TR ya comienza a haber una descripción, ¿cierto?, mucho más acercada a lo que hoy en día conocemos como el TID, ¿cierto? Muchos de los criterios se mantienen en DSM-5, no hay muchos cambios respecto de esto, sí, un poco los cambios en la estructura, ¿ya? Acá hablamos de que el DSM-4TR refiere, en esta descripción categorial, que el paciente debe tener presencia de 2 o más estados identitarios, ¿sí? Y cada uno con su propio patrón, o sea, cada uno debe ser distinto del otro. ¿En términos de qué? En términos de relación consigo mismo y relación con los demás. Luego indica que tiene que haber dificultades en la memoria, o sea, incapacidad para recordar información personal importante en cada uno de estos estados identitarios y que efectivamente no puede atribuirse a olvidos ordinarios. Y al menos, ¿cierto?, 2 de esos estados identitarios, yo ahí les pongo personalidades porque hasta DSM-4TR hablábamos también de diferentes personalidades, ¿sí?, deben tomar control rápidamente de la conducta del sujeto. Y el sujeto no tiene control sobre la aparición, no tiene un control, ¿cierto?, efectivo sobre la aparición de un estado identitario y otro. Muchas veces puede parecer que tiene el control por el diálogo interno que puede generarse de pronto entre estos diferentes estados identitarios. Pero no hay control efectivo respecto de la aparición porque cada uno puede controlar la conducta del sujeto muy rápidamente y súbitamente también. O sea, el sujeto puede no esperárselo. Los síntomas, ¿cierto?, no son explicados obviamente por ningún otro trastorno mental, esquizofrenia, trastorno bipolar o otro trastorno disociativo. El trastorno bipolar, ¿por qué? Porque el paciente, al estar en polaridades, ¿cierto?, al estar en estados diferentes en términos del estado de manía, ¿cierto?, el episodio maníaco o hipomaníaco y el episodio depresivo son
estados polarizados, son estados completamente distintos uno del otro. Por lo tanto, se puede llegar a confundir con diferentes personalidades y además, porque en el episodio de manía o hipomanía también hay dificultades para recordar, por el pensamiento acelerado y también por el déficit en el procesamiento de la información de la corteza prefrontal. El maníaco, hipomaníaco es impulsivo, por lo tanto la amígdala gobierna, ¿cierto?, las respuestas que son más bien impulsivas. Entonces puede haber una confusión entre ambos. Sin embargo, hay un diferencial que te indica, ¿cierto?, estos episodios marcados entre el estado depresivo y el episodio de manía o hipomanía. Tienen sus características en particular. En cambio, también puede pasar que estados identitarios se puedan expresar de forma más depresiva, con pensamientos depresivos, concepciones de sí mismo más depresivas, ¿cierto? Y otro, presentarse con un estado identitario en donde la depresión no está asociado, ¿cierto?, a, por ejemplo, una concepción de sí mismo devaluada o deteriorada, o una concepción de los demás, ¿cierto?, asociada a características por ejemplo, similares a la depresión, sino más bien a otros cuadros. Pero no están los episodios marcados, ¿sí? Además, la hipomanía y la manía tienen un tiempo de duración, eso también es un diferencial. La hipomanía es más corta, la manía es más larga. Entonces, por lo tanto, en un episodio maníaco puede durar alrededor de una semana. En cambio, un episodio de hipomanía dura entre 2 a 3 días, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ese diferencial también, es cierto, nos hace darnos cuenta de que efectivamente el bipolar es distinto del TID. Porque aquí las estructuras no tienen un orden, no tienen un patrón o una pauta marcada. Aparecen, ¿cierto? Aparecen de vez en cuando y aparecen, puede pasar que el sujeto quiera que aparezcan efectivamente, pero lo que usualmente ocurre es que no hay un control efectivo, ¿cierto? Como les decía, de esos estados identitarios y su aparición. Aparecen súbitamente. Ahora, en DSM-5 obviamente hay una descripción más completa de estos estados identitarios que se definen, ¿cierto?, en una discontinuidad en el sentido del yo. ¿A qué te refieres con el sentido del yo? Nos referimos principalmente a que hay una es cierto, discontinuidad en la percepción de sí mismo a través del tiempo. El paciente tiene vacíos en donde no es capaz de describirte quién ha sido en tal época, en ese momento de su vida, etc. Entonces, por lo tanto, si ustedes se fijan, hay muchas alteraciones en la constancia que tiene de la conciencia de sí mismo a través del tiempo. Te describe también con eso alteraciones en el afecto, en la conducta, en la conciencia, en la percepción, o sea, son alteraciones sistémicas. Afecta todas las áreas de la vida del sujeto. Por algo es un trastorno, ¿cierto?, que efectivamente se considera de alta complejidad, de los más severos, junto con la esquizofrenia y la psicosis. También hay pérdida de memoria que no puede ser explicada por olvidos ordinarios. En el curso vamos a ver un test que te permite distinguir entre lo que es un olvido ordinario, ¿cierto?, de una pérdida de memoria producto de estados disociativos. Y fíjate que hace muy bien esa distinción, ¿cierto?, entre un olvido ordinario y estado disociativo. También, obviamente, un malestar clínicamente significativo, eso para todos los trastornos, ¿cierto?, que se describen en DSM. También, obviamente, aparta, ¿cierto?, todos los comportamientos que provengan de la creencia, religión o las prácticas culturales. Por lo tanto, ahí se excluye la posesión demoníaca, ¿cierto? Si el paciente cree que está poseído, ¿cierto?, por otra entidad, y eso está asociado a una creencia religiosa, y efectivamente, ¿cierto?, a lo mejor se da también en contextos en donde, no sé, por ejemplo, va a la iglesia y siente que hay una presencia que efectivamente lo posee y no es él y lo domina, entonces eso es algo que
no podemos evaluar como TID. Ahora, yo creo que igual hay una línea delgada ahí, ¿cierto? Porque si eso traspasa a otros escenarios, ¿sí? Podríamos referirnos de que algo malo ocurre, ¿cierto? Eso no debería traspasar otros escenarios, porque si se da en un contexto religioso, ¿cierto? Es distinto a que si en todos los aspectos de la vida el paciente se comporta como en ese contexto religioso, como por ejemplo cree que es Dios, ¿cierto? O cree que es Lucifer. Entonces, ahí no hablaríamos de un TID específicamente, pero sí hablaríamos quizás de otros factores más delirantes, ¿sí? También, obviamente, excluye todos los síntomas que pudieran ser generados por estados alterados de conciencia producto del consumo de sustancia o algún problema médico. ¿Por qué? Porque el dolor puede generar estados disociativos también. Ahora, obviamente eso no puede ser consignado como un TID o como cualquier otro trastorno disociativo, porque hay algo que está provocando la aparición de la disociación. Entonces los pacientes incluso pueden estar delirantes con la fiebre, ¿cierto? La fiebre puede hacer que un paciente delire, ¿sí? Entonces, cualquier problema médico que esté a la base, por eso es importante entrevistar bien al paciente y hacer todos los descartes en relación a los diferenciales que se pudieran presentar. Porque esto puede llegar a ser muy confuso. Por ejemplo, el TLP es muy polimorfo y es difuso también. Tiene un poco de todo, entonces de pronto llega a ser confuso. También tienen esto como del contagio emocional y como es un estado identitario difuso, ¿cierto? Tienen una identidad pobremente consolidada, tienden a comportarse de una manera con unos y de otra manera con otros. Entonces eso puede llegar a llamar la atención a tal punto de que yo pueda llegar a pensar de que efectivamente, cumpliendo otras condiciones, pareciera ser un TID, pero efectivamente no lo es. ¿Ya? Como les dije, una de las salvedades, ¿cierto?, del TLP es que siempre vuelve a la normalidad y sabe efectivamente que en algún momento esa emoción fue tan perturbadora que generó estados disociativos y que ahí pierde el juicio de la realidad. Pero son estados transitorios, el paciente es capaz de regresar a la normalidad. Por ejemplo, un paciente psicótico. Cuando un paciente psicotiza, un paciente no vuelve a la normalidad. La psicosis hace que vaya perdiendo cada vez más el juicio de realidad. Por lo tanto, si bien la psicosis puede ser un estado transitorio, o sea, el paciente no está psicotizando 24/7, ¿cierto? Pero sí, una vez que psicotiza, hay una pérdida en la funcionalidad del paciente. Y así sucesivamente a medida que se van dando más episodios psicóticos. Ya, dentro de los síntomas que podemos encontrar, como les dije acá, ¿cierto? Esto es sistémico, ¿sí? Entonces hay síntomas por todos lados. Podemos encontrar, obviamente, dificultades en la memoria, ¿cierto? Que no son explicadas por olvidos ordinarios, grandes dificultades para recordarse a sí mismo a través del tiempo, grandes dificultades para recordar los antecedentes. O sea, es un paciente que de pronto ve su refrigerador lleno de queso, ¿cierto? Y no tiene absolutamente idea de dónde salió, porque no come queso, ¿sí? Y es porque probablemente en algún otro estado identitario compró queso, ¿cierto? Una gran cantidad de queso, y efectivamente no se dio cuenta cómo es que ese queso terminó ahí, ¿sí? Entonces, claramente, ahí podemos enfrentarnos, ¿cierto? El paciente lo que te va a mostrar es eso. Oye, es que no entiendo cómo de pronto aparecí en la playa. Eso le va a traer conflictos en las relaciones, ¿cierto? Si el paciente de pronto tiene una relación de pareja y de pronto dice, bueno, no sé cómo aparecí en la playa no sé, en una ciudad distinta que no es la mía. Y de pronto mi pareja me llama y veo tantas llamadas perdidas y no tengo idea qué pasó. O de pronto se van a encontrar con personas que lo van a saludar y no los va a conocer.
porque probablemente en otros estados identitarios conoció a esas personas. Entonces, claramente esas dificultades de memoria para verse a sí mismo hacia atrás de una forma constante en el tiempo va a provocar mucha angustia y malestar. Son pacientes que sufren tremendamente, o sea, no crean que porque son pacientes que tienen estados identitarios difusos no se dan cuenta de las cosas que le pasan. ¿Mm? Hay mucho sufrimiento cognitivo, porque el paciente no entiende, o sea, imagínate, es un enfrentamiento a la realidad en donde no sabe qué fue lo que pasó y qué hizo ayer y por qué apareció con tales cosas y por qué apareció con una ropa que no es ropa de él, ¿cierto? O por qué en su closet hay ropa que él no eligió en ese estado identitario. Ujú. Entonces es un enfrentamiento constante al malestar. También obviamente hay síntomas en la conciencia de sí mismo y en la identidad. Es una identidad difusa, no es un paciente que sea capaz de describirse a sí mismo porque como también falla la memoria, no tiene una idea persistente de él a través del tiempo. Y no es persistente rígida, sino más bien de quién ha sido. Entonces, por lo tanto, tiende a tener mucha confusión de quién es. Y cuando tú le preguntas o le haces la pregunta, bueno, de que si sabe quién eres, bueno, uno no le pregunta al paciente, tú sabes quién eres, ¿cierto? Uno le pregunta, por ejemplo, desde la entrevista estructural, puedes hacer muchas preguntas en torno a la identidad. Por ejemplo, yo le pregunto al paciente, si tuvieras que describirte a ti mismo, de tal forma que yo pudiera hacerme una idea de quién tú eres, ¿qué cosas dirías? Y es un paciente que le cuesta mucho responder esa pregunta, porque efectivamente no sabe quién es. Y muchas veces puede darte descripciones que son, ¿cierto? Descripciones superficiales. ¿Mm? Y descripciones que no tienen que ver con quién ha sido a través del tiempo, qué imagen quiere proyectar en los demás, cuál es la concepción de sí mismo y de los otros, ¿sí? Son más bien confusas. ¿Mm? Te puede entregar algunas afirmaciones respecto de quién es, pero son afirmaciones confusas o en ocasiones también muy opuestas. ¿Mm? Hay síntomas corporales también, obviamente, porque hay dificultades para controlar la hiperactivación, ¿cierto? Autonómica del cuerpo, por ejemplo, dificultades para controlar la aceleración cardíaca, el ritmo cardíaco, dificultades para controlar incluso también el manejo de las extremidades. Muchas veces también los pacientes piensan que efectivamente, no sé, pues en algunos estados identitarios más que el TID, que la mano se les mueve sola y que la mano se manda sola, ¿cierto? Y podemos encontrar, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, estados identitarios que efectivamente el paciente te dice, no, es que mi mano hace cosas y yo no, efectivamente yo no estoy haciendo nada, yo no le estoy mandando, porque hay una desconexión entre la mente y el cuerpo. Como yo les dije, la disfuncionalidad es sistémica. Entonces, de pronto ocurre que el paciente efectivamente siente que su cuerpo está respondiendo de otra manera que no es ordenada por la mente. Pero tiene que ver con esa desconexión. No hay una confluencia entre los sistemas. Es más bien difuso en su generalidad. También puedes encontrar algunos pensamientos intrusivos, intrusiones que vienen desde la experiencia traumática y desde las partes que están conectadas al trauma, que son más bien las partes emocionales. Las partes emocionales que están conectadas al trauma, ¿cierto? Pueden expresarse a través de intrusiones, imágenes, ¿cierto? Que el paciente, o incluso también en la experiencia corporal, en donde aparece una conexión al trauma y el paciente se congela. Y como es perturbador, ¿cierto? Y el cerebro es bien inteligente y trata de protegernos, muchas veces el paciente no tiene conciencia de lo que le está pasando. Y esa parte emocional aparece simplemente por algún otro elemento que puede estar asociado al ambiente o que puede también estar asociado a alguna interpretación de la realidad, ¿sí? Que le haya hecho conectar con esa parte emocional. Otro síntoma, ¿cierto?, es la desregulación emocional. Bueno, la desregulación emocional es un síntoma transdiagnóstico, ¿cierto? Y es un síntoma de alta complejidad también, porque empeora mucho más la situación cuando está presente.
Y efectivamente la desregulación emocional es algo presente aquí. El paciente, como tiene esta desconexión entre la mente y el cuerpo, el identificar la experiencia emocional se le hace mucho más difícil. El de pronto también tolerar la angustia, tolerar el malestar, ¿cierto? También esto asociado a la elaboración de la experiencia traumática, probablemente también el trauma genera ciertos impactos a nivel neurobiológico que hace que exista también, o sea, posible algunas conductas desreguladas en torno a emociones intensas. Entonces hay varias influencias aquí que también son explicadas por, ¿cierto?, la relación que efectivamente tiene el TID con el trauma. Y obviamente también hay síntomas en el sistema de creencias, hay de pronto algunas ideas delirantes, ¿cierto? Podemos encontrar en algunas ocasiones síntomas psicóticos positivos, por ejemplo, como el que le acabo de mencionar, las ideas delirantes, y también, ¿cierto? Podemos encontrar evidentemente distorsiones, ¿cierto?, cognitivas acerca de la realidad de sí mismo, y afecciones que también están asociadas a la identidad, ¿cierto? A la difusión de identidad. Ya, como les decía, la experiencia traumática está directamente relacionada con los estados disociativos o la disociación. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que el trauma, ¿cierto?, rompe un poco la psique, ¿cierto? En el fondo viene a romper la psique de manera irreversible. Ese desarrollo, ¿cierto?, en términos de las concepciones de sí mismo, concepciones de los demás, ¿cierto?, que debería llevar un desarrollo en relación a las etapas del ciclo vital, se ve interrumpido. Y interrumpido por la experiencia traumática. Además de eso, ¿cierto? Sabemos que efectivamente la experiencia traumática genera ciertos efectos sobre la neurobiología del cerebro. Y el exceso de cortisol, de alguna manera, también provoca, ¿cierto?, sus efectos sobre el cerebro. ¿Qué es lo que hace? Que efectivamente el exceso de cortisol hace que la amígdala acrecente mucho más. Es una amígdala gordita, ¿cierto? Nosotros decimos es una amígdala hiperactivada, que es capaz de generar, ¿cierto?, más cantidad de respuestas impulsivas, y hay un descendimiento del desarrollo de la corteza prefrontal, ¿sí? Si bien la corteza prefrontal tiene un desarrollo lento, ¿cierto? Sabemos en la adolescencia comienza a hacer su desarrollo, las experiencias infantiles impactan directamente en la interrupción de ese proceso de desarrollo normal. Y provoca también, ¿cierto?, distorsiones en el procesamiento de la información, capacidad de elaborar la experiencia traumática, ¿cierto? Dificultades. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño no está preparado para hacer esa elaboración. Porque no está preparado, porque no hay una identidad consolidada, ¿cierto? No está preparado porque efectivamente, como yo les decía, muchas veces esta experiencia traumática está asociada a los progenitores, por lo tanto no hay nadie que resignifique esa experiencia o que le ayude al paciente a trabajar y elaborar la experiencia traumática. Entonces, por lo tanto, como es desatendido y como en la niñez, ¿es cierto?, no alcanza su mayor facultad de expresión, esto viene a verse, ¿cierto?, ya más de adulto. Además que en todo ese proceso de desarrollo se va complejizando mucho más, porque al principio la disociación ocurre para protegerse de la experiencia traumática, ¿sí? Entonces el niño comienza, por ejemplo, a idear historias en su cabeza. Comienza a idear mundos alternos. Comienza a idear personajes en su cabeza, desde la fantasía, ¿cierto? ¿De quién podría ser yo o el que me salve de esta experiencia? Entonces crea una identidad que lo protege. Crea otra identidad que es la susceptible, que es la vulnerable, que es la que experiencia las emociones desagradables. Crea otra identidad que es similar, por ejemplo, al vulnerador.
Y así sucesivamente desde la imaginación, ¿cierto? Porque sabemos que el pensamiento mágico es algo normal en la niñez, comienzan a generar y esto comienza a rigidizarse con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la experiencia disociativa es la única forma de protegerse del trauma. Si piensa que el niño lo que intenta es sobrevivir, o sea, cualquier humano intenta sobrevivir, y la disociación se vuelve una herramienta, ¿cierto? Y una herramienta importante para lograr sobrevivir y no colapsar en la experiencia traumática. Entonces, ¿qué hace el niño? Usualmente se inhibe. Se inhibe frente a la experiencia traumática, no reacciona. No reacciona porque está disociado. La disociación le permite tolerar su realidad perturbadora. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Surge por algo funcional al inicio. La disociación es funcional cuando no es patológica, porque nos permite protegernos a nosotros mismos. Y se patologiza por su rigidización a través del tiempo. Y porque se activa con bajo control, es decir, aparece la experiencia, la conexión con la experiencia, con las partes emocionales, como les decía yo, y efectivamente, inmediatamente como mecanismo, ocurre la disociación. También obviamente está asociado a experiencias de trauma transgeneracional, porque esto es evidente, o sea, un padre que ha vivido experiencias traumáticas también es replicador, ¿cierto? Muchas veces si no es consciente de ese malestar, no lo trabaja efectivamente, es replicador de experiencias traumáticas en un otro. Replica la violencia, replica la vulneración. Y además, ¿cierto? Igual está asociado un poco, bueno, el trauma en sí, ¿cierto? Está asociado obviamente a... el trastorno de identidad disociativo es un trastorno, es un trastorno, ¿cierto? Que efectivamente está asociado a las experiencias traumáticas, pero también fíjense que está asociado a la visión conceptual que existía antes de la niñez. Antes, ¿cierto? El niño estaba para satisfacer las necesidades de los padres. Ahora sabemos que es al revés, ¿cierto? Y hay más información al respecto. Entonces, por lo tanto, igual la sociedad ha ido cambiando en términos de características, pero antes se generaban mucho más experiencias disociativas, ¿cierto? O había muchos más, ¿cierto? Había más trastornos disociativos de despersonalización y desrealización, ¿cierto? Producto también de factores psicosociales, como era la visión que tenían de los niños. Imagínense que antes los niños tenían un montón de niños, ¿cierto? Para trabajar la tierra, para tener mano de obra barata. Y es una de las cosas que explica también el abuso sexual infantil por parte de los progenitores. Y es que los niños vienen a satisfacer necesidades de los adultos, incluso necesidades sexuales. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa visión traumática, transgeneracional, de la visión que existe acerca de la niñez, también influye. Entonces, ahora sabemos que esto es distinto, ¿cierto? Y que efectivamente es el adulto el que tiene que leer las necesidades del niño y está ahí dispuesto para satisfacer las necesidades de forma temprana y contingente, ¿sí? Pero antes era diferente. Y eso transgeneracional igual se traspasa en términos de creencias, ¿cierto? De cómo yo veo la maternidad o la paternidad. Y si está la base, esto que yo les digo, esta creencia de que es el niño el que viene a satisfacer las necesidades del adulto, entonces mucho más favorecedor de la aparición de experiencias traumáticas de vulneración. Ya, obviamente también hay influencias del desarrollo del apego, ¿cierto? Un apego que es más bien, ¿cierto? Interrumpido también en su desarrollo por ambientes invalidantes, por ambientes que son como tremendamente, de alguna manera,
son muy poco contingentes con la lectura de necesidades, son ambientes erráticos también en la lectura de necesidad. O sea, imagínate, el niño llora y la mamá se burla, ¿Mm? Se ríe de él, o tiene formas de contención bizarras. ¿Mm? Lo tira afuera y llama a todos los niños para que todos los niños se rían de él como está llorando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el niño tiene ganas de comer y ¿qué hace? Lo sienta y lo obliga a comerse 20 panes porque tiene hambre, ¿cierto? Desde la rabia que le genera y la poca capacidad para contenerse a sí misma, ¿cierto? Genera incluso formas de regular o contener bizarras. ¿Mm? Y la atención a las necesidades también es así. Es bizarra, es vulneradora, ¿cierto? ¿Mm? Y que está centrada en la propia emoción. ¿Mm? Entonces van a encontrar en estos casos que hay muchísimas experiencias así, muy vulneradoras. ¿Mm? Y de trauma complejo infantil, en pleno desarrollo. ¿Sí? Ya. También, obviamente, es cierto, la amnesia está directamente relacionada con estas respuestas emocionales intensas. O sea, el paciente se disocia de sí mismo, se desconecta porque existe una emoción perturbadora. ¿Mm? Y como les digo, la respuesta es inmediata. Aparece la emoción perturbadora, se disocia. ¿Mm? Entonces, efectivamente, como hay muchas respuestas que no se generaron por la capacidad de elaborar de un niño en el momento en el que a lo mejor estaba presente la experiencia traumática, se desarrollan después como síntomas. Entonces, ¿y cómo se expresan esos síntomas? Que nosotros referimos que en la experiencia disociativa son síntomas que refieren a partes emocionales, incluso también sintomatología que puedes observar en partes que son aparentemente normales. Y las partes aparentemente normales son partes que parecen funcionales, pero que efectivamente por su rigidez no lo son. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente con experiencia de trauma complejo y el paciente, fíjate que en su parte aparentemente normal era un paciente tremendamente limpio. Pero en dónde estaba lo aparentemente normal es que el paciente se duchaba durante 2 horas. El paciente necesitaba dejar todo en un exacto lugar, ¿cierto? Muy ordenado, muy pulcro. Se cepillaba los dientes durante 1 hora. ¿Por qué? Porque en la experiencia traumática que vivió junto a la madre los hacía vivir en un ambiente muy sucio, en donde había hongos por todas partes, en donde había basura por todas partes, en donde incluso el paciente describe que habían cadáveres de animales muertos, ¿cierto? Tirados en el patio, con un olor a putrefacción tremenda, y que la madre efectivamente no hacía nada frente a eso. Entonces, fíjate cómo es una parte aparentemente normal, y tú dices que ordenado, ¿cierto? Qué puntual, ¿Mm? Qué limpio se ve, o sea, un chico muy limpio, tú lo ves pulcro, o sea, en el fondo de punta en blanco, pero es un chico que si se mancha la polera con una gota de comida, se descompensa y aparece la parte emocional, ¿sí? Entonces, efectivamente puedes ver tú que las partes que son aparentemente normales son partes que intentan alejarse del trauma, partes que intentan mantenerse lejos de la experiencia traumática, en conductas como esa, ¿cierto? En conductas como ser extremadamente limpio. ¿Mm? Ahora, una parte aparentemente normal puede pasar a ser desajustada también porque socialmente lo que esperamos es flexibilidad y esas partes no ceden. ¿Mm? Entonces, ¿qué empezó a tener problemas este chico para comer con otros? Porque efectivamente otros botaban migas
en el plato, ¿cierto? Esparcía migas por él me describía todas estas cosas que de pronto podía parecer una personalidad media obsesiva, pero era una parte aparentemente normal que quería mantenerse alejada de la experiencia traumática. ¿Mm? Entonces, fíjate cómo es de inteligente el cerebro, ¿cierto? A toda costa busca protegerse y sobrevivir. ¿Mm? Ya. Entonces, finalmente, todos estos factores, ¿cierto? Como yo les decía, combinados con el trauma, eh, que la experiencia traumática se dé específicamente en ese momento de la infancia en donde el pensamiento mágico es lo que, ¿cierto?, le da interpretación muchas veces a la realidad, hace más favorecedor, ¿cierto?, la aparición de la disociación. Ahora, ¿cierto?, vamos a ver que el trauma tiene sus afecciones cuando se dan en distintas temporalidades asociadas a las etapas del ciclo vital. Aquí se asocia a la experiencia traumática, ¿cierto?, en relación a tempranas edades, ¿sí? A tempranas edades. Entonces, por lo tanto, si bien puede haber, por ejemplo, experiencias traumáticas en la adolescencia que generen de alguna manera estados identitarios disociativos, podríamos decir que presentan menor gravedad, ¿sí? Probablemente que aquellos que han tenido experiencias traumáticas en la infancia temprana. Su curso de desarrollo y de la enfermedad es diferente. Y es más grave, ¿cierto?, en estas edades más tempranas. Entonces, es así finalmente como el individuo llega, ¿cierto?, de un evento traumático a la sintomatología que es más psicopatológica. O sea, el trauma no hace solito su trabajo, sino que también es un ambiente que mantiene, ¿cierto?, persistentemente la experiencia traumática y es un niño o niña, ¿cierto?, que desarrolla la huida mental como respuesta a estos ambientes agresivos, aversivos, invalidantes o vulneradores. Ya. Ahora, respecto a lo que yo les decía, en relación, ¿cierto?, a lo que es ¿cierto?, la experiencia traumática y estas partes de desarrollo emocional o partes aparentemente normales. Cuando ocurre la parte, ¿cierto?, aparentemente normal, siempre va a ser una experiencia que se desapega del trauma, o sea, que se mantiene en la otra polaridad y que intenta mantenerse lo más alejado posible de la experiencia traumática, de revivir la experiencia traumática, ¿ya? Entonces van a pillarse con conductas como esas, que son opuestas a la experiencia del trauma. Pero en las partes que son emocionales se van a encontrar con algo que aparece espontáneamente, que el paciente no puede controlar y que no entiende por qué le está pasando. Porque como hay una división, ¿cierto? Y no hay una conexión entre la conciencia de sí mismo y la corporalidad, efectivamente el paciente te va a decir, es que no entiendo por qué mi mano está haciendo esto, ¿cierto? No entiendo por qué mi mano quiere matar a otros, quiere golpear a otros, ¿cierto? No entiendo por qué se está moviendo sola. Entonces, efectivamente, tú puedes ver que hay experiencias disociativas también en relación a lo corporal y la conciencia de sí mismo. Lo cognitivo, lo corporal y lo emocional están disociados uno del otro también. No es como un paciente, ¿cierto?, limítrofe que tiene conciencia de la experiencia abrumadora, ¿sí? Te puede decir en qué momento sintió que las cosas se estaban colapsando o en qué momento sintió que llegó al punto de desbordarse emocionalmente. Y son capaces de recordar fragmentos, ¿cierto? No recuerdan todo lo que dijeron, todo lo que pasó, pero sí recuerdan el antecedente o el gatillante y en el fondo cómo retomaron después.
En cambio, estos pacientes son muy confusos, o sea, no son capaces de darte un gatillante, qué fue lo que pasó que efectivamente generó la aparición de la parte emocional, o qué fue lo que ocurrió que pasó a otro estado identitario. ¿Mm? Ahora, el paso de estado identitarios igual está directamente relacionado a emociones perturbadoras, en donde hay otras personalidades o sea, otras identidades que toman el mando. Y los estados identitarios, por eso es importante conocer el trauma, conocer la experiencia traumática del paciente. Y ahí se pueden ayudar de informantes también. Porque el conocer las partes traumáticas del paciente o cómo está compuesto esta experiencia traumática te va a permitir comprender esos estados identitarios. Porque esos estados identitarios tienen mucho que ver con el trauma. Como les digo, hay una identidad que es más vulnerable, susceptible, la que siente, por ejemplo, todo el malestar, la que es depresiva producto de la experiencia vulneradora. También está la parte agresiva, ¿cierto? Y encontramos un estado identitario tremendamente agresivo que se siente capaz con ímpetu de todo, que nadie lo pasa a llevar, que siempre expresa sus puntos de vista imponiéndoselos a otros. Puedes encontrar también un estado identitario que está asociado al vulnerador y que tiene características muy similares a aquel figura vulneradora. También desde la fantasía pueden desarrollar personajes, como les decía yo, que los salvan de la experiencia vulneradora. Y ese personaje desarrolla características similares en relación, ¿cierto?, a cómo se vivió la experiencia traumática y lo que no pudo hacer. Y hay personalidades, hay identidades, perdón, que pueden llegar a ser muy psicopáticas. Yo no sé si ustedes vieron, me imagino que sí, a lo mejor es cierto que es una exageración muy hollywoodense, ¿cierto? Que es Fragmentados, si no me equivoco en la película, ¿cierto? Y ahí tiene como veintitantas personalidades, eso es algo que jamás se ha descrito en la literatura. O sea, creo que máximo, máximo, y ni siquiera saben si eso es así o no, y está descrito en la literatura, han habido entre 5 o 7 personalidades, pero ni siquiera se ha probado que eso efectivamente sea así. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? Es que hay más bien trastornos disociativos que trastornos de identidad disociativo propiamente tal, aunque yo tuve 2 casos de TID. Dos casos en donde había específicamente 3 identidades muy claras y muy distintas una de otra, concepciones de sí mismo muy diferentes, fallas en la memoria, se cumplía con todos los criterios descriptivos y más. ¿Ya? Entonces, pero hay otros pacientes que si tú no trabajas con ellos tempranamente, pueden terminar del trastorno disociativo, ¿cierto?, a un trastorno de identidad disociativa. Pueden pasar. Si eso se cronifica, claramente que sí. Si no aprende a resignificar la experiencia y a significarse de otra manera, eso efectivamente se puede rigidizar. Entonces yo tenía un paciente que tenía muchas dificultades en relaciones de identidad, una identidad muy difusa, ¿cierto? Y él se presentaba a sí mismo como 2 identidades, que después empezó a describir como 3. Por ejemplo, primero me decía que estaba como el bueno y el malo, ¿cierto? Pero el malo quería hacer sufrir a otros, quería dañar a otros. Y fantaseaba con dañar a otros. Y hacerles daño físico, emocional, de todo tipo, ¿cierto? En cambio estaba el otro, que era más bien otra identidad, ¿cierto? En donde él se describía como alguien pacífico, como alguien bueno, bondadoso, que ayudaba a otros, muy amigo de sus amigos, muy preocupado de su familia. Y comenzó a describir también otro estado identitario asociado a la experiencia traumática, el niño vulnerado, ¿sí? Ambos se turnaban para proteger al vulnerado.
Aparecía el bueno y a veces, y él definía que efectivamente el otro se mantenía oculto porque era muy susceptible. Habían diálogos internos entre ellos, ¿sí? Entonces logramos tomarlo a tiempo para que esa experiencia no se rigidizara y lograra integrar esos estados identitarios en una sola base de personalidad. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, efectivamente, tenemos un techo y tenemos un piso en términos de enfermedad, o sea, es un paciente que si bien podemos trabajar con él y hacer esta integración, no se va a comportar como un paciente neurótico, ¿cierto? Neurótico es lo que nosotros conocemos como normal, como un paciente, el que tiene esto que es más prevalente en la población, ¿cierto? El depresivo, el ansioso, el histérico, ¿cierto? Histriónico, el obsesivo compulsivo, son neuróticos, ¿cierto? Son más comunes, más funcionales. En cambio, el otro, ¿cierto? Efectivamente, no es tan funcional. ¿Mm? Entonces, hay un techo también, no podemos mentirle a los pacientes, porque efectivamente esto es una dificultad que trae alto sufrimiento y frustración. Y si usted le dice que la persona va a llegar a ser un neurótico, ¿cierto? Cuando efectivamente, de acuerdo a su piso de enfermedad, podemos establecer un techo, somos bien honestos en el trabajo. Uh-huh. Y tratamos de hacer que las expectativas estén relacionadas respecto a lo que nosotros observamos, ¿sí? Ahora, el trabajo de integración se puede lograr, se puede hacer. Uh-huh. Pero efectivamente también tenemos que saber dónde está el límite, ¿sí? Y tenemos que ser honestos con ese límite. ¿Hasta dónde podemos alcanzar? ¿Mm? Porque, como les decía yo, neurótico efectivamente no va a ser. Entonces es un trabajo desde la honestidad igual. Entendiendo que probablemente lleva años funcionando así y eso se ha ido cronificando a través del tiempo. Entonces hay que trabajar también con expectativas reales, ¿sí? Por ahora no hay ningún tratamiento que te deje un paciente en cero y eso no pasa con nada, con ningún trastorno de la personalidad ni con ningún cuadro de salud mental. ¿Por qué? Porque el paciente tiene memoria, no le podemos borrar la memoria. ¿Mm? Si pudiésemos hacer eso, sería mucho más fácil empezar de cero y enseñarle de cero, pero como no se puede hacer, hay una experiencia que también tiene que integrar respecto de sí mismo. Ujú. ¿Sí? Entonces la experiencia traumática igual hay que integrarla como parte de la historia, ¿sí? Pero hay que ser delicado porque no hay que conectar excesivamente para no retraumatizar. Ujú. Entonces, un trabajo bien paulatino también en términos de trabajar, por ejemplo, habilidades de regulación emocional. Las habilidades de regulación emocional tienen mucho de conexión con el cuerpo porque ahí está el monitoreo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las emociones tienen un factor de activación fisiológica. Entonces, también hay capacidad de automonitoreo en eso. Entonces, hay que primero trabajar la experiencia traumática. Después, trabajar obviamente la integración de estos estados identitarios y posterior a eso las habilidades psicosociales, de regulación emocional, de manejo interpersonal, etc. Ujú. ¿Se entiende bien? Ya. Ahora nos quedan unos minutitos, ¿cierto?, para las preguntas. No sé si van levantando la mano o voy a ir también viendo el chat. Ya, mira, aquí Josefina Fuenzalía me pregunta en el chat, ¿la disociación exclusivamente se va a dar en estructuras más limítrofes? Si hablamos de estructuras, por ejemplo, neurótica, limítrofe, psicótica, entendemos que efectivamente la disociación es posible en estructuras, ¿cierto?, que son más bien limítrofes. Ahora, disociación patológica, porque la disociación propiamente tal, producto de eventos traumáticos, sucede para proteger la mente y eso le puede pasar a un neurótico o a un limítrofe. ¿Mm? Ahora, los impactos que la disociación tiene y los impactos que la experiencia traumática tiene cambian evidentemente de acuerdo a la estructura en la que se encuentra el paciente. ¿Respondo tu pregunta, Josefina? ¿Sí? Ya. A ver, voy a sacar otra pregunta del chat y paso a...
responder lo que están preguntando ahí. Ya, Sandra Escalona me pregunta, ¿por qué en técnicas de terapia behavioral el profe, no sé qué profe, dice que no es necesario conocer el trauma? Acá dice que sí. ¿Qué profe? No sé qué profe y no sé en qué contexto lo dice. Evidentemente el modelo teórico te va a dar formas de analizar las dificultades. Entonces, puede ser que otros tengan una opinión distinta, ¿cierto? Ahora, eh, yo les digo que la experiencia traumática no es lo mismo que el trastorno de identidad disociativo. Un paciente puede tener experiencia traumática, pero en estos casos más severos sí es importante conocer, no el grueso, o sea, no es que el paciente te describa qué pasó en cada cosa. Eso no es así, eso es retraumatizar. No es una descripción en términos de hecho de que el paciente te diga, mira, mi mamá me pegó así tal, ¿cierto? Me hizo esto. No, es simplemente conocer, ¿cierto? Como el agente, la historia. Por ejemplo, pasa mucho, o sea, por ejemplo, yo atiendo pacientes que son de un servicio de mejor niñez, ¿sí? Y en ese servicio de mejor niñez yo tengo la historia, ¿cierto? Tengo la historia de vulneración. Usualmente en la experiencia infantil podemos encontrar esa historia de vulneración, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ¿cierto? En esa experiencia de vulneración, de alguna manera, ¿cierto? Podemos trabajar ya, sin preguntarle al niño directamente, qué te pasó? O sea, eso se va a dar. Puede que él hable de la experiencia traumática, pero podría llegar a identificar también qué fue lo que pasó respecto, ¿cierto? A esas partes emocionales y partes aparentemente normales. ¿Mm? También te puedes ayudar de informantes y no necesariamente, ¿cierto? Tener que preguntarle al paciente directamente por esas experiencias traumáticas y que te haga una descripción de ellas. Ahora, usualmente uno tiene estrategias también para que el paciente te comente ciertas cosas sin ahondar excesivamente en eso. Ujú. Sino más bien de manera como circular o superficial, ¿no? Como ir por el borde, ¿cierto? Sin ahondar directamente en la experiencia traumática, ¿ya? Ahora, preguntas de... ya, acá lo que me preguntan cómo se va a trabajar eso, lo vamos a ver en el curso. Em, ya, ¿quién tiene levantada la mano? Que no los puedo ver. Todos con la mano abajo. No Sí, me profe, lo aparece. que pasa es que al menos hasta el momento en el que usted dé por terminada la exposición, ahí vamos a comenzar con las preguntas a mano alzada. Ah, ya, ya, pero denle nomás, démosle, porque ya terminamos con la exposición. Fernanda Rojas. Hola, buenas noches. Eh, lo que pasa es que me perdí en la parte de la diferenciación entre el trastorno disociativo y el trastorno de personalidad disociativa. Ya, el trastorno de identidad disociativo es distinto es un tipo más de trastornos disociativos, ¿cierto? Entonces, los trastornos disociativos puedes encontrar como la despersonalización, ¿cierto? Desrealización, eh, puedes encontrar trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Eso también. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno disociativo. Ujú. Se considera también un trastorno en donde efectivamente la disociación es algo presente. Ahora, en el curso vamos a ver más diferenciales, porque tiene distintas presentaciones clínicas de acuerdo al trastorno, por ejemplo, de la personalidad o el cuadro de salud mental a la base. Hay diferentes presentaciones clínicas, entonces esas diferenciaciones igual es importante tenerlas para poder hacer bien esos diferenciales, ¿sí? Ahora, ¿respondo tu pregunta con eso? No, para pasar al siguiente, y nos queda poquito tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla. Eh, sí, sí, solo lo último, entonces, estuvimos viendo ahora el trastorno de personalidad, de los síntomas, los estados, todo eso. Estuvimos viendo trastorno de identidad disociativo. Esos son los síntomas principales que yo mostré y también las diferencias que hay en relación a trastornos disociativos o algunas otras experiencias disociativas, ¿sí?
otras presentaciones clínicas que vamos a ver en mayor profundidad, como les dije, ¿cierto?, en el curso, como despersonalización, desrealización, la disociación que ocurre en el trastorno límite, porque también ocurre disociación en el trastorno límite, ¿cierto?, pero tiene otra presentación clínica, otras características que no son similares a la disociación que ocurre efectivamente en el TID, ¿ya? Sergio Troncoso está levantando la mano, el siguiente. Buenas noches, se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, te escucho súper bien. Primero que todo, muchas gracias por la exposición, está muy interesante y súper clara. Mi consulta es con respecto al, bueno, el caso este de la película está basado en un hecho real, que la historia de Billy Milligan, que es un violador en serie de Estados Unidos, y hay un documental de Netflix que es bien interesante, porque se muestra todo el proceso que pasó él. Él efectivamente, supuestamente tenía 24 personalidades, y dentro de las 24 tenía una que hablaba, creo que serbo-croata, y claro, y siempre que le ponían a una persona que hablaba ese idioma, la personalidad se iba. Entonces, claro, había mucha sospecha y ahí se generó un tema ético súper heavy porque al final la persona salió en libertad. Y ahí va mi pregunta, lo hablaba la otra vez con un psiquiatra, me da la impresión que no hay consenso de que este sea efectivamente un trastorno real, o que hay mucha psicólogo que piensa que no, o psiquiatra, perdón, que piensa que en realidad no existe. Existe. ¿Existe esa discrepancia todavía, o se puede decir que con claridad que el trastorno existe? Muchas gracias. Ya. O sea, yo creo que hay una discrepancia, ¿sí? Hay una discrepancia, porque efectivamente hay algunos que dicen, no, pues no hay pruebas de que eso sea así, puede ser interpretación del psicólogo y que efectivamente favorezca incluso la aparición de estados disociativos, como lo que pasaba un poco con Freud, ¿cierto? Y todo el tratamiento de la neurosis, en donde decían que él de alguna manera generaba recuerdos de experiencias, ¿cierto?, en donde probablemente no había una prueba fehaciente de que eso haya ocurrido con el paciente. Entonces, claro, en el trabajo de la disociación muchas veces te puedes encontrar con que hay muchos autores que dicen que esto no existe y que más bien es una interferencia de la interpretación del terapeuta. Pero realmente yo creo que sí, o sea, que efectivamente tú puedes ver ese tipo de afecciones descritas, que están descritas en DSM, y si de alguna manera están en DSM es porque existe un consenso en términos clínicos, ¿cierto?, de las observaciones que se pueden llegar a tener respecto de un paciente. Entonces yo creo que en teoría sí existe, ¿sí? En teoría sí existe, porque si no, obviamente, si no hubiese un consenso real, finalmente igual el DSM no lo incluiría como un trastorno, ¿cierto? Más severo y no lo incluiría como una dificultad consensuada, o sea, también eso es internacional, pues no es algo que un grupo de personas, 3 personas, ¿cierto?, decidan colocar y ahí quedó, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos autores que plantean que efectivamente eso no es así, que no existen los estados disociativos, sino que más bien está asociado a otros cuadros identitarios de la personalidad, cierto trastorno límite de la personalidad, porque son más bien difusos, cierto polimorfos, y eso hace que de pronto confunda un poco al clínico. Pero la verdad es que yo, como les he dicho, he tenido 2 casos, ¿cierto? 2 casos de diagnóstico evaluados no solo por mí, sino también por el psiquiatra, presentado como caso clínico, ¿cierto? En donde incluso hemos grabado al paciente grabaciones que evidentemente no puedo mostrar, y que efectivamente otros también, ¿cierto?, consideran que el diagnóstico está correcto, ¿sí? Celeste Ormazábal. Y yo creo que es la pregunta, sí, es que la última pregunta que alcanzo a responder. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Hola Celeste, y disculpen por no poder responder todas sus preguntas, pero es que me tengo que ir a buscar a mi hijo, o sea, no puedo quedarme más, me encantaría poder quedarme más, pero de verdad que no puedo responder todas sus preguntas, así que discúlpenme no poder tener más tiempo, pero por lo que tengo entendido esto programado, hay que respetar el tiempo, ¿cierto? Es hasta las 21:15. Ya Celeste, cuéntame. La voy a hacer súper cortita.
Quería preguntarle con respecto a este término de la coconciencia que existe dentro del trastorno. No sé si es en el trastorno de identidad disociativo o los trastornos disociativos en sí. Perdón, no entendí bien tu pregunta. ¿La conciencia de qué? ¿Del trastorno? Claro que existe, o sea, yo había escuchado de este término como de la coconciencia de identidades, como que Ajá. dos aparecían al mismo tiempo. ¿Eso ocurre? No, no, no. No es que dos aparezcan al mismo tiempo, pero sí pueden dialogar entre ellos. Ah, Entonces, ya. la gente a veces tiene diálogos internos, ¿cierto? En su cabeza, en donde hablan, ¿sí? Y se confrontan a sí mismos. Porque obviamente como tienen concepciones de sí mismos distintas, ¿cierto? El paciente puede llegar en estados más graves a tener estos diálogos internos en donde discute consigo mismo, ¿sí? Pero Ya, siempre hay muchas una, gracias. claro, pero siempre hay una sola identidad que de alguna manera logra exabruptamente tomar el mando. Ujú. Aunque existan esas discusiones en su cabeza. ¿Sí? Ya. Ya chicos, quedamos hasta aquí, son las 21:15. Discúlpenme por no poder responder más sus preguntas. Espero poder verlos en el curso. Ahí vamos a profundizar mucho más también en la evaluación para que a ustedes les quede claro cómo poder hacer esos diferenciales que de pronto nos confunden cuando hay pacientes tan polimorfos, ¿sí? Así que nos vemos en el curso, aquellos que gusten participar y ahí voy a responder sus preguntas con mayor detalle. ¿Ya? Gracias Queremos por... agradecer la participación de cada uno de ustedes en este seminario, como así también la excelente exposición de la profesora Nicole Martínez. Y en este caso vamos a proceder a pasar